ninguna semilla es más poderosa que la palabra. Existen muchas semillas poderosas en este mundo, pero nada es más fuerte que la palabra. En mis 40 años de vida yo he experimentado el poder de la palabra. Y miren que a pesar de haber crecido en ambientes como este, yo soy hijo de pastor y nieto de pastor, pero yo intenté de todo ya. Intenté desviarme, intenté conocer otras religiones, intenté negar a Dios. Hubo una época en mi vida en la que yo estaba tan desesperado que dije, Dios no existe. Intenté probar que Dios no existía y fue ahí que tuve un verdadero encuentro con Él. Entonces, yo no estoy diciendo que la palabra es la semilla más poderosa porque a mí me entrenaron para decir eso, sino porque yo lo experimenté en mi vida. Y lo que quiero enseñarte esta mañana es producto de algunas experiencias que tuve con Dios. Entonces, prepara tu corazón porque la semilla más poderosa del mundo, que es la palabra de Dios, va a entrar en tu corazón y va a germinar en tu familia, en tus negocios, en tu ministerio, en tu futuro, en tus amistades, en tus relaciones, en todo lo que tú hagas. Abre tu Biblia conmigo en Jueces capítulo 6. Vamos juntos a entender uno de los pasajes más famosos de la Biblia. El famoso pasaje de Gedeón. Prácticamente todo este mes completo yo voy a estar hablando de Gedeón, a donde yo vaya. En las mañanas, en el café con destino, en las prédicas que yo haga, en todo voy a hablar de Gedeón. ¿Por qué? Porque la historia de Gedeón tiene mucho que enseñarnos. Y quiero comenzar leyendo a partir del versículo 11 del capítulo 6 de Jueces. Si lo leemos todo va a tomar mucho tiempo, así que yo voy a leer esta parte y luego les voy contando todo lo que sucedió. Versículo 11, voy a leer en la versión King James. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina, que es un árbol que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo, estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Hay otra versión que dice poderoso y guerrero, esforzado y valiente. Dígame algo, ¿qué estaba haciendo ese hombre poderoso y guerrero, esforzado y valiente? Sacudiendo el trigo. Para desgranar el trigo hay que ser poderoso en la tierra. Para desgranar el trigo hay que ser guerrero. ¿Por qué el ángel le dijo así? Si él era un agricultor. Yo quiero comenzar esta mañana explicando cómo es que Dios te habla. Existen tres personas que están mirándote constantemente. Primero, Satanás. Sí, créelo, él te ve. Nuestro enemigo, nuestro adversario, él no es enemigo de Dios. El enemigo de Dios es el dinero, el amor a las riquezas. No puedes servirle a dos señores, o le sirves a Dios o amas a las riquezas. Pero nuestro enemigo es Satanás. Él es nuestro adversario, no de Dios, sino nuestro. Y ese enemigo te está mirando las 24 horas del día y todo lo que él ve en tu vida es el pasado. Ladrón, prostituta, mentiroso, adúltera. Él va recordando, cada vez que él te ve, solo ve tu pasado, todo lo que hiciste allá atrás. Él te va recordando de dónde saliste, te va recordando dónde era que estabas cuando intentas hacer algo para Dios. Él dice así, tú, jajaja. Esa es la función de él. Diablo significa abogado acusador. La función de él es acusarte todo el tiempo y para acusarte él necesita ver tu pasado. Entonces todo el tiempo él está recordándote tu pasado, pero hay una segunda persona que siempre te ve. Son tres. La segunda es el ser humano. Todo el tiempo tú estás delante de un ser humano, alguien de tu familia, alguien de tu trabajo, alguien de la iglesia. Todo el tiempo estás delante de un ser humano, ¿sí o no? Y el ser humano tiene un problema.
tiene una memoria débil para el pasado, no logra ver el futuro, entonces te juzga por tu presente. Entonces, por eso es que para el ser humano es muy importante qué reloj tú estás usando, en cuál carro llegaste, porque él quiere juzgarte no por tu historia y tampoco por lo que te vas a convertir, sino por lo que él logra interpretar de tu presente. Entonces, por eso es que el ser humano siempre está preocupado por la ropa, se preocupa si estás gordito, estás flaco, ¿no? Porque él quiere juzgarte por lo que él puede entender y el ser humano solo entiende el presente. Pero hay una tercera persona que perdona pasado, no se limita al presente y ya te vio en el futuro. Esa tercera persona, Dios cuando te mira a ti no mira lo que tú hiciste, no mira en dónde estás, pero sí logra mirar en quién te vas a convertir. Él mira al hombre sacudiendo el trigo y dice, guerrero. ¿Saben quién fue el hombre que liberó a Israel de la mano de los madianitas? Ese hombre que estaba sacudiendo el trigo y al que el ángel se le apareció y le dijo fuerte, valiente, guerrero. No, pero yo solo estoy desgranando el trigo, pero es que yo ya te vi allá adelante. Yo sé de lo que tú eres capaz de hacer. Yo ya te vi derrotando a los madianitas como si fuesen un solo hombre. Cuando Dios habla contigo y tú no lo entiendes porque tú estás mirando basado en lo que viviste en el pasado y en lo que eres hoy, pero Dios está hablando basado en lo que Él ya vio allá adelante. Es por eso que es difícil entender una palabra de Dios, es por eso que es difícil entender cuando Él dice, te voy a usar, oíste, a mí, pero si soy un miedoso. ¿Saben cuál fue la respuesta de Gedeón? Está aquí en el versículo 13. Y Gedeón le dijo, ay, Señor mío. Ahí comienzan las excusas. El ser humano adora dar excusas. Ayer en la noche yo me acosté, llegué de viaje ayer cansado. Me acosté en la cama, Janine se acostó y me dijo, Tiago, cuando ya nosotros estamos acostados y ella me dice, Tiago, es que me va a pedir algo. Y yo me hice el que estaba dormido. Y ella, Tiago, y yo, estoy durmiendo. Tráeme agua. Y la cocina está en la parte de abajo. Y yo dije, ay, Jesús. Yo pensé en todas las excusas que podía darle. Estoy cansado, ya me acosté, lo que sea. Pero hay algo que yo aprendí en 16 años de casado. Con tu esposa no sirve de nada dar excusa. Ella siempre va a tener una respuesta mejor que la tuya. Entonces dije, claro, amor, yo te la busco. Fui abajo y traje el agua. Porque llega un momento en tu vida, en tu relación, en el que tú sabes que las excusas no funcionan más. Pero como Gedeón en ese momento estaba comenzando su relación con Dios, él todavía intentó dar excusas como lo haría cualquiera. ¿Quién nunca lo ha hecho? Entonces él dijo así, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, el Señor nos sacó de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza? Si yo estoy sacudiendo el trigo, eso cualquiera lo puede hacer. Porque tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces él le respondió, ahí continúa dando excusas. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel si mi familia es la más pobre en Manasés, que era la tribu de él? Y yo soy el menor de la casa de mi padre, no soy el más viejo, no soy el más rico, no soy el más fuerte, soy el menor. Por algún motivo a Dios le gusta usar a aquellos que no logran hacer las cosas naturalmente por sí solos, para que la gloria de Él no sea compartida con nadie. Cuando tú dices, yo no voy a poder hacer eso, eso le gusta a Dios. Yo no puedo, yo no soy capaz, Dios ama eso. Dios dice, ay, pero yo sí. Yo no soy débil, pero yo soy fuerte, dice Dios. Tú puedes dar la excusa que quieras, que Dios va a decir lo contrario, entonces déjamelo a mí, que yo lo hago, porque yo no comparto mi gloria con nadie. Yo voy a hacerlo de una manera que todo el mundo va a saber que en tu vida el que lo hizo fui yo.
Las excusas de Gedeón no fueron suficientes para callar a Dios. Él dijo, tú mismo lo vas a hacer. Yo te digo que vas a derrotar a todos los madianitas como si fuesen un solo hombre, porque existen estrategias divinas que no encajan con las ideas de los hombres. Ponte a pensar en esto, son 135,000 madianitas contra, en un comienzo, 32,000 israelitas. ¿Quién iba a ganar? Es lógico, los 135,000. Tenían una ventaja de más de 100,000 hombres. Pero aún así, si llegaban a ganar los israelitas con esos 32,000, ellos iban a decir, vieron, nuestro pueblo estaba preparado. Entonces Dios manda a Gedeón a decir lo siguiente, grita y di, ¿quién aquí tiene miedo de ir a la guerra? ¿Quién aquí es cobarde? Porque la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Cobarde no es miedoso. Cobarde es el que deja de hacer por el miedo, porque hay mucha gente que con miedo continúa haciendo. Varias veces en mi vida en las que yo tuve mucho miedo y fui y hice. El problema es cuando tú dejas de hacer las cosas porque tienes miedo. Deja de hacer las cosas porque estás ansioso. Deja de hacer las cosas porque ya no crees más, cobarde. ¿Quién aquí es cobarde? De 32,000 hombres solo quedaron 10,000. 22,000 se fueron a sus casas. La mayoría era cobarde. La peor cosa que puedes hacer es ir a una guerra al lado de un cobarde, porque si te dan, él no te va a socorrer. Él va a ver que viene el peligro y no va a lograr disparar. Es mucho mejor ir en menor cantidad, pero con personas que van a luchar por ti, que estar en medio de una multitud que va a salir corriendo cuando te estén atacando. ¿Quién está captando eso? Quedaron solo 10,000 hombres, ahora son 10,000 contra 135,000. Imposible de ganar. Dios mira al ejército, Gedeón ya está desesperado, y Dios mira al ejército y dice, todavía hay muchos. Gedeón diría, Señor, yo no sé cómo es que tú sacas las cuentas, pero en mis cuentas ya estamos muertos, imagínate. Y Dios dijo, son muchos. Agarra esos 10,000 hombres y mándalos a tomar agua en esa fuente que está aquí. Quien beba agua como un cachorrito metiendo la cara en el agua y lamiendo, lo sacas del ejército. Quien meta la mano en el agua y la traiga hasta la boca, lo mantienes en el ejército. ¿Saben cuántos fueron los educados? 300 nada más. 9,700 hombres hicieron algo que ni hoy en día, en 2022 en Israel, es lícito hacer. Soltar el arma para cuidar de sus propias necesidades. Hoy en día en Israel tú andas, yo he tenido la oportunidad de ir decenas de veces, y tú vas caminando y vas a ver muchos jóvenes de 18 años, por ejemplo, en los centros comerciales, jugando videojuegos con un fusil atravesado, con ropa normal, con ropa de civil. Vas a ver mujeres, señores, andando en la calle con un fusil, con una pistola, porque no importa si tú estás de servicio o no, en Israel no se suelta el arma. Hasta hoy. Y esos hombres dejaron el arma a un lado, quitaron sus ojos del frente de donde el enemigo podría venir y bajaron la cabeza para saciar sus propias necesidades. Quien se preocupa más por sí mismo que por el ejército por el que está luchando va a caer, va a salir fuera, va a ser eliminado. Y 9,700 hombres fueron eliminados y quedaron solamente 300. Pero eran 300 valientes, 300 que no soltaban su arma, 300 que estaban enfocados en su objetivo. Y la Biblia dice que Dios se entregó a los madianitas en la mano de Gedeón. Ahora, ¿por qué fue escogido Gedeón? Lograron la victoria, listo, ganó Gedeón. Después de 7 años de opresión, ¿por qué Gedeón fue escogido? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no yo? ¿Por qué Gedeón? ¿Por qué no una persona mejor? ¿Por qué no alguien que ya estaba entrenado para la guerra?
La Biblia dice que Dios había entregado a los israelitas en las manos de los madianitas porque ellos hicieron mal, hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios. Y aquí no necesitas ser un teólogo para entender que están hablando de idolatría. Cada vez que tú pones en tu vida cualquier cosa por encima de Dios, pierdes algo que solo Él puede darte: protección. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. En estos días, hace tal vez un mes atrás, yo fui a almorzar con un hombre muy poderoso y tenía 4 guardaespaldas fuera del restaurante, 2 dentro en una mesa separada de él y él y yo en otra mesa. Yo le dije, caramba, son muchos guardaespaldas, ¿no? Me dijo, pero yo oro todos los días, porque si un día el mal me quiere atacar, con guardaespaldas o sin guardaespaldas me alcanza. Y yo le dije, ¿tú crees en Dios? Y me dijo, claro. Y ahí citó ese versículo: si Dios no me guarda, en vano vigilan los guardaespaldas. Entonces, la verdad es que tú incluso puedes hacer tu parte. Por ejemplo, ¿para qué vas a usar cinturón de seguridad en el carro si Dios te guarda? Porque tú tienes que hacer tu parte, porque a Dios no se le puede tentar. Entonces, el que puede usar cinturón de seguridad porque tiene carro, hágalo. El que es un gran empresario y puede usar guardaespaldas, hágalo. Pero eso no es lo que va a garantizar tu seguridad. Lo que va a garantizar tu seguridad es Dios. Y una de las mayores bendiciones que el ser humano puede recibir de Dios es la protección. Y la Biblia dice que cuando Dios volteó su rostro de Israel, porque Israel estaba adorando a otros dioses, se fue la protección. Los madianitas comenzaron a invadir a Israel al punto, dice el versículo 3, Israel sembraba y los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente subían contra ellos, acampaban contra ellos y no dejaban ningún sustento para Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ellos empobrecían a Israel, versículo 6. Israel quedó grandemente empobrecida por causa de los madianitas. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor por causa de los madianitas, Dios les envió un profeta. Entonces sucedieron 2 cosas para que Gedeón fuese escogido. Primero, hubo un clamor, porque Dios siempre responde las oraciones. Dios responde al clamor de su pueblo. El pueblo estaba haciendo todo mal y aún así Dios atendió ese clamor. Algo gracioso es que los que somos padres, solo quien es padre y madre entiende esto. ¿Cómo es que Dios puede librar a Israel si ellos estaban haciendo algo que Dios les pidió que no hicieran? Solo quien es padre y madre entiende eso. Tú le dices a tu hijo que no toque esa copa, no la toques, hijo, y él va y la rompe. Tú te molestas, lo regañas, lo castigas, pero tú vas a matar a tu hijo. Tú vas a dejar de amar a tu hijo, ¿sí o no? Solo quien es padre y madre entiende eso. Y hay más, de una forma más compleja, aún más profunda. Hay veces que yo les digo que no a mis hijos solo para protegerlos de mí mismo. Voy a dar un ejemplo para que me entiendan. En estos días mi hijo me dijo, papá, ¿puedo llevar mi iPad para tal lugar, para jugar? Yo le dije, no. Papá, pero todos lo van a llevar. Resulta que yo ya le había explicado a él que yo no quiero que él juegue ciertos juegos, por ejemplo, juegos de matar, de disparos, no quiero. ¿Ustedes creen que él va a estar lejos de mí con los amiguitos de la edad de él y él no va a jugar eso? ¿Sí o no? Por favor. Pero como yo me conozco, sé que si él hace eso, yo me voy a poner bravo porque él me desobedeció y le voy a dar 10 días de castigo sin su iPad. Entonces, lo que yo hago para protegerlo de mí mismo es que no dejo ni que lo lleve. ¿Quién captó eso? Porque después que él lo haga, yo no voy a saber lidiar con eso. Yo le voy a poner su castigo porque él me desobedeció. Entonces hay veces que Dios te dice que no, no porque Él sea malo, sino porque Él te quiere proteger de Él mismo. Él sabe lo que Él tendrá que hacer si tú fallas esa vez. Y justamente eso fue lo que pasó aquí.
Dios decide intervenir porque la situación de Israel se estaba volviendo insustentable. El pueblo que fue plantado en la tierra para ser el más próspero de todos estaba empobrecido. Porque cuando la protección se va de ti, lo primero que es afectado en tu vida son las finanzas. Porque cuando las finanzas se destabilizan, es fácil que un matrimonio se desestabilice también. La crianza de tus hijos se afecta porque toda tu atención va a ser dirigida a las necesidades básicas. Si falta comida en tu mesa, si no tienes para pagar la escuela de los niños, si el alquiler está atrasado y la luz está cortada, hermano, la educación de tus hijos deja de ser una prioridad, el matrimonio deja de ser una prioridad. Tú vas para la calle a buscar la forma de conseguir para traer comida a tu casa, ¿sí o no? Es lógico. Entonces el enemigo sabe cómo hacer para distraerte de las cosas principales. Él rápidamente envía una dificultad financiera para desequilibrarte. Tú terminas corriendo detrás de las necesidades básicas y te olvidas de las prioridades. Y en ese tiempo en el que el pueblo estaba desenfocado, ¿qué era lo que hacían? Porque eran cobardes, porque tenían miedo. Cuando llegaban los madianitas, miren esto es algo cómico. Ellos plantaban todo el año, ellos sabían que los madianitas vendrían y aún así plantaban, la esperanza era grande, pero el miedo fue mayor que la esperanza porque cuando los madianitas se aproximaban, la Biblia dice que ellos corrían hacia las cavernas y se escondían y dejaban la cosecha a merced. Un hombre, uno de todo Israel, decidió pensar diferente. Anota eso, pensar diferente y proteger la cosecha. Ese fue el hombre escogido. En medio de un clamor del pueblo, pensó diferente e hizo algo diferente, porque quien piensa diferente termina haciendo algo diferente. Y allí llamas la atención de quien realmente te puede promover. ¿Saben qué hace él? En lugar de irse a las cavernas, él agarra el trigo, la parte que era de su familia, se lo lleva al lagar. ¿El lagar es para qué? Para el vino, para las uvas. Lagar es donde se hace el vino. Allí se colocaban las uvas, se pisaban las uvas. Hasta hace poco ese era el proceso para hacer el vino. Ahora ya es más actualizado, automatizado. Y eso transformaba las uvas en vino allí en el lagar. Sabiendo que los madianitas estaban detrás del trigo, él agarra el trigo y se lo lleva a un lugar donde los madianitas no iban a buscarlo porque no era época de uva. Y desgrana el trigo en otro lugar. Dice la Biblia para tratar de proteger su cosecha de los madianitas, para que no vinieran a robársela. Un hombre decidió pensar diferente. Segundo, un hombre continuó trabajando porque Dios puede llamar hasta alguien sin preparación, pero a un desocupado no llama. Estaba todo el mundo con miedo en las cavernas y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en otro lugar. Él dijo así: pueden atacarme, pero me van a encontrar trabajando. Ustedes nunca van a ver a Dios llamando a alguien en la Biblia, ni hombre ni mujer, ni hombre de Dios, ni mujer de Dios, que no haya estado trabajando. Todos estaban trabajando. David estaba cuidando las ovejas. José estaba cuidando el ganado. Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Pueden nombrar a cualquiera. Con seguridad estaba trabajando cuando Dios lo llamó. Y Gedeón, en el momento en que todos se estaban escondiendo, él estaba trabajando y con inteligencia, porque no es solamente trabajar lo que te da un retorno, es trabajar de manera inteligente. No es trabajar mucho, es trabajar bien. Y Gedeón estaba trabajando correctamente, estaba trabajando de una forma que protegía su cosecha. Entonces Dios vio en él a un hombre valiente, porque en medio de miedosos, uno estaba pensando diferente y haciendo diferente. Y Dios dijo: ajá, a este lo puedo usar. El problema es cuando está todo el mundo haciendo lo mismo y tú vas y haces igual. Y te conviertes en uno más del montón. Pero cuando en medio de una generación de iguales tú haces las cosas diferentes porque piensas diferentes, eres un candidato a ser usado por Dios en esta generación. Dios se le aparece a Gedeón. Y no voy a entrar en el tema teológico, pero esa aparición de ese ángel es justamente una teofanía, o sea, una aparición de Jesús antes de venir al mundo como humano. Es el propio Dios en forma de ángel hablando con Gedeón. Existen miles de explicaciones teológicas para probarlo, pero no vamos a hacerlo hoy, solo para que sepas que es el propio Dios hablando con Gedeón. Y cuando Gedeón reconoce al Señor, él le dice lo siguiente: si eres tú, quédate aquí hasta que yo te traiga una ofrenda.
Y presten atención a esto. Cuando ustedes ven la ofrenda que Gedeón le entregó a Dios, tenía cordero, tenía panes, tenía cosas que demoraban horas para prepararse. Él hizo al ángel del Señor, él hizo al propio Dios esperar para prepararle todo eso. Y cuando él regresó, el ángel todavía estaba ahí. Ese era el Señor. Y toda señal que él pidió, Dios se la dio. Él entregó esa ofrenda y allí comenzó toda la transformación de un hombre de agricultura a un hombre de guerra. ¿Saben cuál fue una de las cosas que él ofrendó? Lo que él más luchaba por proteger, el trigo. La mayor cantidad de esa ofrenda que él le dio a Dios fue justamente eso por lo que él luchaba para proteger. Cada vez que yo intenté proteger algo mío, por mí mismo lo terminé perdiendo. Aquí sí está bien, está seguro. Eso yo lo perdía. Cada vez que yo coloqué en las manos de Dios, se multiplicó. Entonces, puedes encontrar varias características del por qué Gedeón fue usado. Primero, en vez de estar escondido, estaba trabajando. Segundo, pensaba diferente y hacía diferente. Tercero, tenía pactos con Dios. Porque solo ofrenda en la casa del Señor, como tú lo hiciste hace un rato. ¿Quién tiene un pacto con Dios? ¿Quién no tiene ni entiende eso? Hay mucha gente que me pregunta en mis stories de Instagram, pastor, tengo que ofrendar, tengo que dar diezmo. Yo ni respondo, porque la persona que pregunta eso no tiene un pacto con Dios, entonces no van ni a creer lo que yo diga. Tú tienes que tener una experiencia con Dios, conocer a Jehová Jireh, el Dios proveedor de cerca, para entender ese concepto. Si no, no sirve de nada que yo te lo explique. Yo tengo 40 años sirviéndole al Señor y en mis 40 años de servir al Señor recibí su provisión millones de veces en mi vida. Entonces no vengan a decirme que dar diezmo y ofrenda no es de Dios, porque yo te voy a probar que tú solo tienes un pacto con Dios cuando tú tomas lo que más quieres proteger y se lo entregas a Él. Esas son 3 características que tú ves en Gedeón y que hicieron a Gedeón de ser un simple agricultor, el más pobre, la familia más pobre de Manasés, el menor de la casa de su padre, o sea, un insignificante, convertirse en un libertador de Israel. 7 años de opresión se acabaron debido a la actitud de un hombre. Yo quiero profetizar sobre tu vida que la opresión, por más tiempo que haya durado sobre tu casa, tus finanzas, tu ministerio, sobre tu vida emocional, va a caer hoy. Como si fuese un solo hombre, ese ejército del enemigo va a caer hoy de tu vida. Dios te va a dar la fuerza y la estrategia de Gedeón. Recuerden, Gedeón no era nadie especial, no tenía sangre real en sus venas. No vengas a dar esas excusas que tú siempre das. Ay, pero a ti te ha ido bien porque tú eres hijo de pastor. Fulano triunfó porque su papá ya era empresario y le prestó dinero. Te la pasas mirando y comparando la vida de los otros y buscando cómo dar excusas de por qué ellos lo han logrado y tú no. Y Gedeón, que no era nadie. Además, es mucho más fácil para quien no es nadie convertirse en alguien en las manos de Dios, porque quien es alguien quiere luchar con Dios. No, pero esto ya yo lo tenía, Dios. Esto no fuiste tú que me lo diste. Llega un momento en que o todo es de Dios o nada. Y si tú percibes que Dios te está llamando para hacer algo en esta generación, tú necesitas ser como Gedeón. Cada vez que yo veo un movimiento nuevo formándose, yo voy a mi cuarto a orar, porque yo nunca voy a correr a las mismas cavernas a donde todos se van a esconder. Yo necesito entender en dónde Dios me quiere. A veces me quiere en el lagar sacudiendo el trigo y no escondido en una caverna. Dios siempre te va a colocar en un lugar donde el ángel te va a encontrar. Dios siempre va a crear la situación para que tú estés exactamente donde Él te va a encontrar. Y cuando Él te encuentre, sé fuerte y valiente. No te envío yo. Tú vas a intentar dar excusas, tú vas a intentar decir yo no, y Él va a decir no soy yo que te está enviando. No, pero es que yo soy el más pobre, pero no soy yo el que te está enviando. No, pero es que yo no tengo capacidades, pero el que te va a capacitar no soy yo. Pero es que la excusa que le des, hijo mío, yo seguiré respondiéndote. Entonces ve allá y haz. Llegó el momento, llegó la hora en la que se levanten verdaderos Gedeones, pensando diferente y haciendo diferente, entregando lo que tienen al Señor y librando al pueblo de la mano de los opresores. Mientras la iglesia esté de pie, los opresores no van a oprimir al pueblo. Si tú continúas de pie como iglesia haciendo lo que Gedeón hizo, nadie va a oprimir al pueblo de Dios.
Tus finanzas estarán libres, tu matrimonio estará libre de amenazas, tu familia estará protegida, tu vida espiritual estará ligada al Señor. Prepárate, porque 2022 será un año de luchar como Gedeón. Y aun cuando estemos en menor cantidad, vamos a vencer.